fuerte aplauso, Señor, esta mañana. Muy fuerte, a Él. Saluda a tu hermano, bendícele en el nombre del Señor. Dale la mejor bienvenida esta mañana, el mejor saludo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué buen tiempo en su presencia esta mañana. Qué bueno verlos, qué bueno saludarlos. Qué bueno que estemos aquí hoy. Como yo digo siempre, es nuestra mejor inversión de tiempo en nosotros. La mejor inversión de tiempo no es en el gimnasio, que es bueno ir al gimnasio. La mejor inversión de tiempo no es estar en familia, que es bueno estar en familia. Pero la mejor de las mejores, de la mejor inversión de tiempo es estar en la presencia de Dios. Estar oyendo su palabra, adorando, bendiciendo su nombre. Bueno, esta mañana quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes que domingo a domingo están con nosotros y a los que se conectan con nosotros vía Facebook. Qué bueno también saludarlos desde su intimidad de sus casas. Qué bueno que puedan estar ahí conectados y atentos a la palabra de Dios. Así que damos un aplauso para los que están conectados con nosotros a esta hora. Bueno, esta mañana yo tengo un tema que predicar de parte de Dios y es un tema que a mí me tocó en su momento. Bueno, no el tema, pues la palabra que vamos a compartir hoy, porque es parte de lo que cada uno de nosotros vivimos. De alguna u otra manera pasamos situaciones difíciles en donde solamente la misericordia de Dios y el favor de Dios y su grande amor nos ha podido haber sacado de ahí. ¿Cuántos han enfrentado situaciones difíciles alguna vez en la vida? Llámese como se llame, ¿verdad? Pero no se salva nadie, porque la Biblia dice que hay un día malo para todo mundo. Y de eso no se salva nadie. Todas las personas, mire usted, uno puede pensar, ¿verdad? Y decir, las personas que están en condiciones económicas, como por ejemplo, imagínese usted, la corona de Inglaterra ahorita, la familia real. Y uno puede decir, ¿cuántos millones de plata tendrá esta gente? Pero tienen problemas. Ya se dio cuenta que tienen problemas. ¿Va que sí tienen problemas? Ahora mismo están siendo, por su propio hijo, ustedes han escuchado la historia, sacando a la luz todas las cosas que viven. Pero hay problemas, como dice aquel famoso programa, hasta en las mejores familias, hermano. Pasan cosas. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la diferencia de nosotros, los hijos de Dios? Porque nosotros somos familias cristianas, obviamente, pero también pasan problemas. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Lo que nos pasa es que nosotros hace algo, mejor dicho, alguien hace una gran diferencia. Y esa diferencia la hace que el Señor está en medio de nosotros. Y a Él podemos correr, dice la Biblia, con confianza al trono de su gracia y recibir oportuno socorro. Así de que yo esta mañana tengo un tema que nos va a llevar, vamos a continuar en el recorrido que venimos de hace 2 domingos. Y solamente para las personas que no han escuchado, pues solo quiero hacer un esbozo rápidamente. Y el tema de hoy se llama Solo sígueme. Solo sígueme porque a veces nosotros razonamos muchas cosas para seguir al Señor. O de repente ya habiendo seguido al Señor, nos debilitamos y tropezamos y nos desviamos y nos extraviamos del camino. Y pasa, muchas veces pasa, a mucha gente le pasa. Yo digo que hay más gente afuera de las iglesias que en las iglesias. O sea, hay más gente afuera que un día estuvo en Dios que los que están ahora en Dios. Le aseguro que usted conoce personas así, ¿cierto? Que un día estuvieron, pero ahora ya no están. Y qué lástima, ¿verdad? Qué lástima, porque yo siempre he dicho que este es el único ejército que apunta sus fusiles para adentro y no para afuera. Los fusiles deben ser apuntados hacia afuera. Tenemos todos alrededor de nosotros un enemigo que nos anda buscando, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar, el cual solo ha venido para 3 cosas. Uno para matar, otro para robar y otro para destruir. Solo para esas 3 cosas ha venido el enemigo. Y para eso, dice la Biblia, apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de maldad. Entonces, nosotros, ¿qué hace la diferencia?
que Jesucristo está en nuestros corazones, que Jesucristo está en el centro de nuestros hogares, que Jesucristo está en el centro de nuestros corazones. Entonces, por eso es que le digo, para seguir al Señor no hay que razonar, solamente hay que seguirlo. Por eso el tema se llama solo sígueme, porque Él solo tiene planes de bien para nosotros, ¿cierto? Entonces, Dios se ha propuesto, quiero hacer el esbozo rápido, Dios se ha propuesto una meta con nosotros. Y esa meta es guiarnos, ayudarnos a cruzar y ayudarnos a entrar. Entendido esto desde el punto de vista espiritual, es que como seres humanos limitados, mortales, dependientes que somos, necesitamos de alguien que nos ayude. Amén. Los niños necesitan que sus padres les ayuden. Ven que los niños nacen y ellos cuando nacen es necesario sacarlos de entrada. Y después hay necesario todos los cuidados que tiene un niño necesarios. Y después hay que amamantarlo y después hay que estar con él y el desvelo. Y vienen todas las cosas que vienen alrededor de que nace un niño. Cuando nosotros somos niños espirituales y cuando hemos dicho, cuando nacemos al Señor, necesitamos de todos esos cuidados. Todos esos cuidados son necesarios en la vida de un cristiano. Y por eso es que Dios pone pastores, pone personas que cuiden, que tengan el amor de Dios en sus corazones para ayudarle a guiarlos, a que crezcan. El Señor, que es llamado el príncipe de los pastores, no hace menos que eso con nosotros y lo quiere hacer. Y no es porque, yo le pregunto una cosa, yo tengo 54 años, los acabo de cumplir. Y si usted le pregunta a mi mamá, yo soy su niño. Ay. ¿Aló? Mi mamá todavía me habla como chiquito. Vaya, no le puedo hacer yo, pero como usted le hace al niño, ¿ah? Todavía mi mamá hace como unos 4 años, que todavía no le había dado el derrame, o los derrames, que le he dado 2, por cierto, todavía quería que me sentara en sus piernas. Ya tenía 50 años yo, hermano. Pero para ella sigo siendo su niño. Ahora imagínense para Dios, hermano. Seguimos siendo sus niños. Seguimos siendo sus hijos. Mi mamá me dice, a veces me dice mi mamá, porque a veces le cuento yo y me habla por teléfono y hablamos y le digo, ¿y qué andas haciendo? Un día le dije, es que ando aquí en un lugar, le dije yo, buscando se nos arruinó ¿qué se nos arruinó? La licuadora, se nos arruinó la licuadora. Ahí te voy a mandar yo, me dijo, porque la compré, me dijo. Y yo no le estaba pidiendo, pero así son los padres, ¿cierto? Los padres con mente limitada y mente finita. Ahora bien, ¿cómo es Dios con nosotros, hermano? El cuidado del Señor es para siempre. ¿Aló? El cuidado del Señor es para siempre. Amén. Usted nunca se le debe olvidar que el cuidado del Señor es para siempre. Entonces, nunca diga usted que el Señor lo abandonó. Nunca se le ocurra decir a usted que el Señor nunca estuvo. Porque hay personas que hacen y dicen, todo el mundo me ha dejado, solo el Señor quedó conmigo. Y yo siempre digo, ¿y qué más quiere? El Señor es suficiente. Entonces, yo quiero hablar de esa suficiencia de Dios. Le quiero hablar de esa dependencia de Dios que los hijos de Dios necesitamos. Porque desde luego que somos hijos, decimos que tenemos un padre. Hijos, obviamente hay un padre. Un padre que responde por nosotros. Un padre que está dispuesto a cuidarnos, a protegernos, a estar en los momentos más difíciles cuando nadie puede estar con nosotros. Él sí está con nosotros. O pregúntele a José, o pregunte usted cuando llegue al cielo, le pregunta a José si Dios no estuvo con él en el pozo. Le pregunta a José si Dios no estuvo con él en la cárcel. Estuvo con él a tal punto que de ahí él lo sacó, ¿cierto? Porque Dios sabe estar con nosotros. O pregúntele al pueblo judío si no estuvo con ellos en el desierto. Claro que estuvo con ellos. Él era su nube de día, él era su columna de fuego de noche, él fue su maná, él fue su vestidura. Nunca nada les faltó, nunca nada se desgastó, nunca tuvieron hambre en el desierto. Nunca tuvieron frío en el desierto. Nunca tuvieron calor en el desierto. ¿Cómo se imagina eso usted?
Fue su nube de día y fue su columna de fuego de noche. Fue quien iba delante y cuando era necesario también se ponía atrás de ellos para guardarlos de los enemigos. Entonces Dios nos rodea con su amor. Dios nos rodea con su cuidado porque Él es Padre. Y si tú nunca has conocido a Dios como Padre, conócelo hoy. Dios es Padre, Padre bueno, dice la Biblia. Padre bueno, porque hermano, Dios no es como el Padre que se nos colocó en la tierra. Él no es así. Él es Dios bueno. Entonces, Dios se ha propuesto con nosotros una meta. Y esa meta es, según el versículo que hemos estado leyendo, esa meta es de guiarnos en la travesía de la vida. Porque la travesía de la vida dura años, ¿verdad? Para algunos de nosotros ya llevamos 54 años de travesía, ¿sí o no? Para otros dura menos, para otros dura más. Pero al fin y al cabo es una travesía que tenemos que caminar. Una travesía desde que nacemos. Imagínese usted, nacemos, imagínese, nacemos y es necesario que hay que llorar. Porque el niño tiene que llorar, ¿o no tiene que llorar el niño? Es necesario llorar de entrada. Ahora bien, y de ahí para adelante es un caminar, es una travesía. Donde el niño se cae, el niño se levanta. Hay padres que decimos, yo no quiero que el niño se caiga. Hermano, es necesario que se caiga. Porque de grande también se va a caer y es necesario que se levante. Y que aprenda a levantarse. Amén. Entonces tampoco, si sabemos que el niño va para un gran hoyo, tampoco lo vamos a dar que, es que el pastor dijo que es necesario que el niño se caiga, pues que se No. Estamos hablando de lo normal, ¿verdad? ¿Cuántos le enseñamos a nuestros hijos a andar en bicicleta? Yo le enseñé a mis hijas a andar en bicicleta. Y de repente se caían, se raspaban. Pero era necesario, pero va a ver usted que al fin y al cabo no es como los padres, como los hombres decimos. Los hombres, y yo lo he dicho más de alguna vez, yo no quiero que mis hijos pasen. Sí, no anhelamos eso. Pero a veces es necesario que tengan sus propias experiencias. Que conozcan ellos personalmente a su Dios. Amén. Entonces, Dios se ha propuesto una meta con nosotros y es guiarnos para cruzar juntos y que entremos. Entremos ¿dónde? Donde Él dice que un día dice Él que está sentado a la diestra de Dios Padre. Que entremos al reino de los cielos. Entonces, mire usted, el gran problema es, y aquí viene el gran problema planteado esta mañana. El gran problema es que para entrar, escuche esto, para entrar, solo Él tiene la llave. ¿Escuchó esto? Dice la Biblia, vamos a poner de pie en Apocalipsis 3:7, en referencia a la palabra. Vamos a leer la palabra bendita de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe dice en Apocalipsis 3:7, en la carta que hace el apóstol Juan, quien estaba desterrado en la isla de Patmos, dice la Biblia, viene la revelación de esta palabra y le escribe de las 7 cartas. Esta es una carta que se escribe a la iglesia de Filadelfia. Y dice la Biblia, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Y mire, aquí viene el punto importante. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él, atrás por favor, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Vamos a repetir otra vez. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Pueden sentarse, por favor. Amados hermanos, esta palabra debería de hacernos a nosotros depender totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos lograr algo, llámese como se llame, dice la Biblia que Él tiene la llave. ¿Aló? Póngase a pensar usted qué quiere lograr. Dice la Biblia que Él tiene la llave.
Y dice la Biblia que la llave con la cual Él abre, nadie puede cerrar. O sea que aquello que es suyo, es suyo. Amén. Por eso dice un dicho, si algo es tuyo, déjalo ir. Si regresa, es porque lo era. Si no, es porque nunca fue. Entonces, eso no es palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Pero dice, lo que Él abre, nadie cierra. O sea, nadie te lo puede quitar. Por eso es que no hay tales de esos sobreesfuerzos. Porque cuando el cristiano va, Dios va delante de él. Y entonces, como dicen los judíos, eso es, ¿tú te lo compraste o te lo regaló Dios? Amén. Eso tú te lo compraste. Porque hay gente que dice, ay, qué alegre, hice el crédito en el banco para comprar tal carro. No, dicen ellos, ¿te lo dio Dios o vos lo compraste? Entonces, amados hermanos, dice, lo que Él abre nadie puede cerrar. Pero también dice que lo que Él cierra nadie puede abrir. ¿Y cuántas veces, yo pregunto aquí, cuántas veces nosotros nos hemos enojado porque Dios cerró algo? ¿Cuántas veces nos hemos enojado porque, claro, nos alegramos cuando Dios nos abre una oportunidad? Trabajo, relaciones, comprar, etcétera. Porque nos alegramos porque Dios abre. Pero ¿cuánto le damos gracias a Dios cuando Dios cierra? Mas debemos de entender una cosa. De Él es potestad de abrir y de cerrar. Por eso es que la Biblia le llama que Él es alfa y omega. Nos encanta el principio, alfa, pero no nos gusta el final, omega, el final. Dios dice cuándo y Dios dice cuándo no. Dios dice cuándo es bueno, pero comenzar, pero Dios dice cuándo también es bueno terminar. Escuche la palabra, bueno terminar. Porque no nos gusta cuando Dios pone fin a las cosas. Por alguna razón, cuando una persona me dijo, no sé qué habrá pasado, pero hace poco vi a alguien aquí, que está aquí por cierto, y me dijo, quizás mañana me despidan. No sé qué pasó. Pasó eso. Pero Dios te abre una puerta más. Dios te cierra una, pero te abre 10. Si tú lo crees. Amén. Entonces, tampoco vaya a aplicar este principio. Dios me divorcio, entonces Dios me quita una y me va a dar 10. Tampoco, hermano. Entonces la Biblia está clara con respecto a ese tema. Y esta palabra nos debería de hacer dependientes de Dios. ¿Por qué? Porque hay que andar detrás del que abre y que cierra. ¿Aló? Es necesario andar, hermano, mire, aquí pasa, ¿verdad? Aquí hay como 3 personas que tienen la llave para entrar aquí. Entonces, cuando esa persona no ha venido, más de alguna vez ha pasado, toda la gente está afuera. O sea, digo, los hermanos que vienen temprano a hacer limpieza, están afuera, porque están esperando al que tiene la llave. ¿Y por qué no nos gusta seguir a Dios que tiene la llave? Él dice que tiene la llave. Amén. Entonces, sigamos. Comenzamos a hablar esta semana pasada de la travesía que les menciono, de la vida. Y dice en Josué 3:4 que nos conviene dejarnos guiar por alguien. Nos conviene. Es más, es necesario. Vea usted que los hijos, ahora pues dicen a cierta edad, yo siempre he dicho que los hijos después de los 14, 15 años ya no escuchan a los padres. Ya no. Si usted tiene sus hijos menos de esa edad, todavía los escuchan. Pero después ellos escuchan cualquier cosa, a cualquier otra persona. Es más, ahora yo de repente mis hijas están hablando de la no sé quién, la no sé cuánto. Es que salió embarazada, es que se casó, es que se anda de viaje. ¿Y quién es? Le digo yo. Es un influencer. ¿Y quién es? Pues. ¿Y a usted qué le importa? Hermano, nuestros hijos están, etcétera. No digo nuestros hijos, toda esta generación está siendo movida y llevada y siendo ministrada. Ya no digamos las señoras de antes, llevadas y ministradas por las novelas del tiempo. Y de repente aparecía yo y me decía, y le decía, Alfredo José, Antonio, porque se les pegó la novela. Hermano, hay una cantidad de influencia alrededor nuestra.
Gente que se deja influenciar por los libros. Y a veces incluso cristianos que leen libros cristianos, pero no leen la Biblia. Y entonces se confunden todos. Entonces, mire usted, dice la Biblia, dado que ustedes, mire pues, ¿se acuerda del pueblo que venía de Egipto, verdad? Entonces Dios los saca, pasan el Mar Rojo, ¿verdad? Y luego pasan al desierto, ¿cierto? Y luego dice que Dios los hace esperar a la orilla del río Jordán. Y entonces, a la orilla de ese río, Dios les da una instrucción y les dice que sigan a los levitas que llevaban el arca del pacto. ¿Se acuerda de esa palabra, verdad? El arca del pacto era aquella caja que contenía tres cosas. Contenía la vara de Aarón que reverdeció, contenía las tablas de los 10 mandamientos y contenía una porción del maná. Entonces, eso era para recordarle Dios a ellos su fidelidad, para recordarle a Dios a ellos sus mandamientos. Entonces, y para recordarles a ellos que todo aquello que un día puede estar muerto, un día Dios le puede dar vida también. Entonces, esa arca contenía la misma presencia de Dios. Entonces Dios les dice, cuando vean ustedes a los levitas que van con esa arca sobre sus hombros, o sea, no sigan a los hombres por ser hombres, sigan a los hombres porque llevan el arca del pacto. O sea, no sigan a los hombres, sigan su presencia. ¿Qué nosotros debemos de hacer siempre? Seguir la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios la que nos guía, es la presencia de Dios la que nos orienta. Por eso es importante ser portadores de la presencia de Dios, porque cuando usted vaya y usted es portador de la presencia de Dios, hermano, alguien lo va a ver. A alguien usted va a arrastrar para bien. Y si usted no es portador de la presencia de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Es que usted va a perturbar y va a estorbar que alguien se acerque a Dios. Entonces, hablamos del testimonio. Ahora bien, dice aquí, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino. Y ahí está el punto clave. Nosotros comenzamos un año, el primer año del mes, estamos ahora a punto de terminar. Y nunca hemos estado, yo decía, nunca hemos estado en diciembre del 2023. Es más, nunca hemos estado el 30 de enero del 2023. Nunca hemos estado, porque hoy es 29, ¿verdad? Nunca hemos estado nunca. No sabemos qué nos depara este año. Amén. Dios sí sabe. Yo les quiero recordar una cosa. Dios sí conoce. Entonces, ¿por qué nos tenemos que encomendar nuestro año? ¿Por qué tenemos que decirle, Señor, necesito tu guianza, necesito tu guía? Porque Dios es el que sabe dar norte y orientación a nuestra vida. Porque Él tiene la llave. Entonces, hay que seguir al que tiene la llave. Entonces dice, dado que ustedes nunca, diga conmigo nunca antes viajaron por este camino. Entonces nos conviene seguir al que sí ya conoce el camino. Este es un repaso. Ahora bien, nos importa tener el consejo de aquellos que ya caminaron. Ahora en este tiempo, usted se dio cuenta que los hijos dicen que ellos creen que ya saben todo. Ellos creen y por ahí existe un dicho que dice, el que no oye consejos, no llega viejo. Y vaya que eran dichos de nuestros padres, de nuestros abuelos de antes. Hermano, y les aseguro una cosa, las personas de antes eran más longevas que ahora. Por múltiples razones que ahora usted le puede achacar de todo lo que le meten al pollo, todo lo que le meten a las plantas, etcétera, etcétera. Pero ellos eran más longevos. El punto es que eran más sabios. Porque ¿cómo se pasaba antes la sabiduría? Se pasaba de boca en boca. Entonces, algunas cosas se inventaron, ¿verdad? Que obviamente después uno comprueba que no eran tan ciertas. Entonces, mire usted, vamos a seguir. En Deuteronomio 8.1, y aquí comenzamos. Ya pasó el repaso. Deuteronomio 8.1. Yo quiero hacer un recordatorio también que estamos en el año de la honra, ¿verdad? Y la honra dijimos que era por 4 cosas, a través de 4 formas. La primera era, vamos a ver,
La primera era la obediencia. La segunda era el respeto. La tercera era la admiración. Y la cuarta era la retribución. Esas 4 formas son las formas de las cuales Dios recibe honra. Usted no puede decir que honra a Dios si no lo respeta. Usted no puede decir que honra a Dios si no le obedece. Usted no puede decir que honra a Dios si no le admira. Usted no puede decir que honra a Dios si no le retribuye. Entonces, basado en esa primera, que es la obediencia, estamos todavía terminando, espero yo que aquí terminemos esa parte. Y dice en Deuteronomio 8:1, en esa travesía, Dios les dice al pueblo: asegúrate de obedecer, ¿cómo? Todos los mandatos o mandamientos, ¿verdad?, que te entrego hoy. Y esa palabra de asegurarse es la diligencia suma o la suma diligencia con la que uno debe de asegurarse de algo. Yo les ponía el ejemplo un día y les decía, asegurarse es que salimos de la casa y de repente nos ponemos a pensar, ¿cerré bien la puerta o no cerré bien la puerta? Y ya quizá uno va a 3 kilómetros de la casa y dice uno, mejor me regreso a ver si la puerta está bien cerrada. Eso es asegurarse, o sea, es volver a revisar. ¿Cuántas veces? Una y otra vez, hasta que nos aseguremos de que eso está bien. Entonces, dice, asegúrate de obedecer. No simplemente es el hecho de obedecer, porque la obediencia puede darse en 2 tipos de niveles. Uno es el nivel básico y otro es el otro nivel elevado. El nivel básico, ¿cuál es? Es aquel que obedece porque sabe que hay una consecuencia por no obedecer. Y el nivel elevado de obediencia es aquel que ama obedecer. Amén. Entonces, usted puede obedecer, los hijos pueden obedecer a los padres porque dicen, es que si no hago lo que mi papá me dice o mi mamá me dice, me voy a sufrir un castigo, ¿verdad? O una corrección. Pero usted también puede decir, el hijo puede decir también, voy a obedecer a mi papá porque es bueno obedecer y porque yo le amo. Ese es un nivel elevado. Con Dios es igual. Nosotros tenemos que obedecer a Dios porque le amamos, porque Él es Dios. No porque vamos a sufrir una penalidad de eso. Entonces, dice aquí, asegúrate de obedecer los mandatos que te entrego hoy, o los mandamientos. Usted ya sabe cuáles son los mandamientos. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Y ahí estamos hechos. Pero si usted revisa alrededor de nuestra vida y nuestra travesía, todo el día nos debatimos entre eso. O sea, no amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ni amamos al prójimo como Dios dice que lo debemos de amar. Entonces, ahí estriba el centro del evangelio. Esos son los 2 grandes mandamientos que Jesucristo dejó. Porque usted me va a decir, pastor, entonces no voy a matar, no voy a robar, no voy a tomar la mujer del prójimo, no voy a decir falso testimonio, etcétera. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahora, los 10 mandamientos Jesucristo dijo que se resumían en esos 2. Porque si usted ama a Dios con toda su fuerza, no va a robar. Si usted ama a Dios con todo su corazón, no va a engañar a su esposa. Si usted ama a Dios con toda su mente, entonces no va a cometer adulterio, por ejemplo. Porque todo se resume en amar a Dios o no amar a Dios. O sea, aquí estamos entre que amamos a Dios verdaderamente y le obedecemos, o que no amamos a Dios y hacemos como queremos y vivimos como queremos. Porque usted puede vivir como quiere. Porque el gran problema no es que usted haga algo incorrecto. No es el gran problema ese. El gran problema para nosotros es que lo que ya oímos nos va a juzgar un día. Jesucristo dijo, yo no vine a juzgarlos a ustedes. En un tribunal de justicia, cuando llega un imputado y se le acusa de un delito, el juez, como figura de juzgamiento, de justicia, figura de justicia, él lo juzga en base a lo que él cree o en base a la ley.
Obviamente que en base a la ley. Por eso Jesucristo dijo, yo no los vine, ni siquiera los vine a juzgarlos. Lo que los juzga a ustedes es la palabra que ya han oído. Entonces, ¿qué juzga a las personas que un día estuvieron en una iglesia y ahora ya no están? La palabra que han oído. Por eso es que es un problema, entre comillas, haber entrado un día a una iglesia. Porque esa palabra que oíste, un día se te va a pedir cuentas. Y por eso nosotros debemos de estar dispuestos a dar buenas cuentas. Entonces, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. ¿Cuándo? Hoy. Y vaya que hoy para ellos era la travesía donde se enfrentaban con el gran reto de su vida, de pasar de un tiempo de esclavitud, desierto, a un tiempo de conquista y libertad. Porque el Jordán, eso es lo que marca, es la línea que demarca el desierto, la esclavitud, y pasan a un tiempo de conquista y de victorias y toda la tierra prometida que Él les había dado o les había prometido. Entonces, sí era un punto determinante para ellos. Porque nosotros debemos de tener en nuestra vida puntos determinantes en nuestra vida. Puntos que nos hagan sentir que pasamos de un punto y aparte, no de un punto y seguido. Entonces, asegúrate de obedecer los mandatos que te entrego hoy. Y como dice, mire, sepa interpretar la palabra cuando habla de estas cosas y dice, si tú te aseguras de eso, dándole interpretación, si tú te aseguras de eso, entonces, vivirás y te multiplicarás y entrarás. Entonces sí. Entonces, entrarás a la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Solamente sí y solo sí se puede entrar al reino de los cielos y vivir dentro de lo que implica el evangelio en sí. Solo sí y solo sí nos aseguramos de obedecer. Solamente sí obedecemos. Entonces, por eso es que no existe el evangelio, aquel que dice viva como quiera. Al final, yo oí un predicador un día que dijo desde un púlpito frente a miles de personas presentes y frente a otro montón de miles de personas quizás en televisión, es un pastor que ya murió, que decía él, si yo ahora mismo estoy en el motel con una mujer que no es mi esposa, lo que Dios me lleva, decía, porque lo que está pecando es el cuerpo, mas mi alma no está pecando. Yo lo oí, con estos oídos que los van a comer los gusanos. Mas la Biblia dice que guardemos el cuerpo, el alma y el espíritu irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, nosotros somos componentes de tres formas, ¿verdad? O de tres esencias, que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Entonces, Dios quiere que hay pecados del cuerpo, hay pecados del alma y hay pecados del espíritu. Entonces, Dios quiere que nosotros andemos en integridad total, porque eso es seguir al Señor. ¿Por qué dijo seguir al Señor? Porque Él dijo, ser santo porque yo soy santo. Ser santo porque yo soy santo. Eso es seguir. Es hacer como aquel que me guía. Entonces dice, y multiplicarás y dice, entonces, mire esa palabra es clave ahí. Entonces, después que te dice que te asegures de obedecer, dice entonces, quiere decir que si no hacemos eso, no hay un entonces. Lo que quiere decir es, si haces eso, vas a entrar. Si no, no. Entonces, ¿qué es el antónimo de no entrar? ¿Cuál es lo contrario de no entrar? Quedarse afuera. Y yo estoy seguro que aquí estamos porque no nos queremos quedar afuera, sino que queremos entrar. La Biblia nos habla en el futuro de una boda, ¿sí o no? La boda del Cordero, dice la Biblia, donde el esposo, que es Él, vendrá y su novia, su futura, lo esperará. ¿Cierto? Lo dice Apocalipsis. Entonces dice que va a haber una boda. Y hay gente que va a querer entrar a la boda y no va a estar lista para entrar a la boda.
Entonces, amados hermanos, es un punto importante para nosotros, es un punto determinante. El evangelio está centrado, todo el evangelio está centrado en dos pasos: en oír y obedecer. Punto. Si alguien dice, yo no entiendo mucho de esto, solamente escuche y obedezca. Y no razone. Porque a los que razonan, hermano amado, terminan yéndose por la tangente. Por eso es que solamente sígueme, solo sígueme. Fíjense que le voy a contar. Cuando estábamos en la guerra, yo estuve en un batallón que fue el batallón Atlacat. Habían 4 batallones, bueno, habían 6 batallones. Estaba el batallón Bracamonte, estaba el batallón Belloso, estaba el batallón Atonal, y está pues 5 eran, y está el batallón Atlacat. 5 batallones. ¿Cuál era la diferencia esto con las unidades que estaban en los departamentos? Bueno, la diferencia era que estas unidades tenían un ejercicio limitado del control territorial. Más los batallones teníamos una libertad para hacer operaciones militares en cualquier lugar de El Salvador. Entonces, por eso es que nosotros de repente estábamos en Guazapa, de repente estábamos en Chalatenango, de repente estábamos en Sinquera, de repente estábamos en Morazán, de repente estábamos en Usulután, y hacíamos una operación que se llamaba Vuelta al Mundo, que era que en una misma operación estábamos 4 días en un lugar, 5 días en otro lugar, etcétera, etcétera. De tal forma de que al cabo de 40 días, y en aquel tiempo ni celulares habían, hermano, entonces los padres de uno ni sabían dónde uno andaba. De repente le llegaban la caja a la casa, pero pasaba así. ¿Y por qué le cuento todo esto? Porque cuando uno andaba en el terreno y uno tenía N cantidad de soldados bajo su mando, resulta ser de que ellos confiaban en uno y uno tenía la capacidad para llevar, o sea, mejor dicho, la facultad para llevarlos por un lugar donde podían tener victoria o donde podíamos ser derrotados. Y yo le pregunto una cosa: ¿cuál era en el estado natural de ahora mismo? Si yo le digo a ustedes, imagínense usted que ustedes ya no son, ahorita son soldados. Bueno, la Biblia dice que somos soldados, ¿verdad? Somos miembros de una milicia, ¿cierto? Entonces, ustedes son soldados y ahorita les digo yo, vamos para Guazapa. ¿Y en Guazapa qué hay? Minas. Imagínense usted. Y yo los llevo a patear minas. Usted fuera conmigo, hermano. No, que no. En su sano juicio no. Pero un soldado estaba diseñado, estaba adoctrinado para ir, y porque hacemos un juramento ante el altar de la patria. Somos los únicos que hacemos un juramento de dar la vida incluso por la causa de la patria. Entonces, porque uno juramenta, juráis ante el altar de la patria defender el territorio nacional, aún a costa de vuestra vida. Sí, juramos. Y ahí usted queda condenado a estar dispuesto hasta dar la vida. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Pues, ¿por qué si tenemos de parte de Dios el mensaje correcto? ¿Por qué si tenemos de parte de Dios la palabra de bendición y de misericordia y de amor? ¿Por qué si tenemos el comandante general de los ejércitos celestiales? ¿Por qué si tenemos aquel que todo lo sabe y todo lo conoce? ¿Por qué si tenemos aquel que es nuestra cobertura, nuestro escudo, nuestro protector? ¿Por qué no seguirlo? Si antes podíamos seguir a otro que nos llevaba posiblemente al matadero, pero ahora no podemos seguir a Dios. Hermano, yo me pongo a pensar, a veces se me complica, me entro en una crisis de frustración cuando digo yo, y los hermanos no quieren hacer esto. Y antes yo llevaba soldados a la guerra. Muchas veces entregué soldados muertos a las familias. Y ahora no podemos llevar los soldados del Señor a la guerra espiritual. Necesitamos, hermanos, entrar en una dimensión en donde debemos de entender de que estamos. Yo les compartí a los hermanos aquel día, a los hermanos líderes, que estamos en una competencia, estamos en una guerra, donde debemos de saber una cosa:
Amados hermanos, somos soldados, dice la Biblia, y como soldados que somos, fíjese bien, estamos expuestos a que podamos sufrir de parte del enemigo heridas. ¿Y cuántos cristianos heridos hay? Hay mucha gente herida, hay mucha gente muerta espiritualmente hablando, que posiblemente tengamos nosotros familiares muertos en nuestras casas que no quieren acercarse a Dios para nada, porque alguien los mató. Un pastor los mató, porque un papá que no les dio buen ejemplo los mató, o porque, qué sé yo, quién los mató espiritualmente hablando, o una palabra que se dijo, porque usted nos crea, las palabras que decimos las personas que estamos en autoridad matan o dan vida. A mis hijas, me acuerdo que hay una de ellas, cuando estaban más pequeñas, la mamá les podía decir cualquier cosa y no pasaba nada. Pero yo le dije un día a una: peinate, hombre, mira cómo andar, le dije yo. Ese fue el alcabose para ella. Fue un mar de llanto toda una semana. ¿Por qué? Porque yo le dije que se peinara. Porque las palabras dan vida. Amén. Desde aquí o damos vida o damos muerte. Entonces, dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Mire, le quiero decir una cosa. Hay cosas que nuestros antepasados perdieron, hermano. ¿Sabe usted que hay cosas que nuestros antepasados perdieron? Muchas cosas fueron entregadas a nuestros antepasados y las perdieron. Muchos las perdieron porque por su mala cabeza. Algunos las perdieron por sus derroches, por su religiosidad. La religiosidad. ¿A cuánta gente ha matado la religión, hermano? Se cree que hay en el mundo más personas que han perdido la vida por causa de Dios. O sea, que las han matado en el nombre de Dios. ¿Usted cree que es eso? ¿Que Dios es eso? Dios es lo contrario a eso. Dios es amor. Dice la Biblia que aquel que no conoce el amor no conoce a Dios. Entonces, cosas que se perdieron por sus derroches, por su religiosidad, por no construir una relación personal e íntima con el Dios vivo. Porque un religioso no tiene una íntima relación con un Dios vivo. Es más, tienen la relación que se tiene es con dogmas, con cosas que se pasaron de generación en generación, pero que no tienen una experiencia vivencial, vivífica, entre lo que conocen y lo que viven, entre lo que se les ha dicho y lo que ellos están experimentando en vivo. Entonces, vea, la travesía de este evangelio tiene desiertos. Tiene desiertos. ¿Cuánto hemos pasado desiertos en nuestra vida? Porque en esa travesía que ellos iban, los israelitas, acuérdense que ellos iban con la mano de Dios, bajo la cobertura de Dios. Tenían todo ese cuidado que le dije anteriormente. Pero resulta ser de que en medio de eso tuvieron que enfrentar un desierto. Y usted me va a decir, ¿por qué si iban con Dios tuvieron que pasar un desierto? Porque es menester, porque es necesario que las personas tengan sus propias experiencias y se les forme un carácter. Y no es cualquier carácter. Los cristianos debemos de procurar tener el carácter de Cristo. A mí me dijo un día un hermano, ya el hijo del pastor fulano de tal, me dijo, ya es salmista, me dijo. Y yo le dije, ¿por qué es salmista? Porque ya canta, me dijo. Es que porque cante no es un salmista. Un salmista es un adorador. Es un carácter. Porque yo predico no precisamente me hace pastor. Porque el pastorado es un carácter. Amén. Porque yo siembro un montón de iglesias. Por ejemplo, en Honduras pasa eso. En Honduras pasa que la gente tiene contacto con gente de Estados Unidos o de otros países y vienen y dan dinero para que construyan las iglesias. Y ya les llaman apóstoles. Pero por eso no es eso un apóstol. Sigue siendo un carácter. Y es el carácter de Cristo formado en nosotros. El carácter de Cristo es alto en integridad.
es alto en justicia, es alto, es totalmente veraz. Entonces, dice la palabra del Señor, no hay vida perfecta, hermano. Aunque muchos aparenten, pero no hay vida perfecta. Aunque saquemos la mejor foto del Facebook, pero no hay matrimonios perfectos, ¿cierto? No hay familia perfecta. Pero los desiertos, para los cristianos, fíjese bien, porque ellos pasaron eso, son parte del tramo del camino que los llevan a la tierra prometida. Es necesario pasar por ahí. ¿Por qué Dios pasó a los judíos, a los hebreos, por el desierto? Porque era necesario pasarlos por ahí. ¿Y por qué Dios los pasó de ahí si los quería? Si ya venían de 430 años de esclavitud, ¿no le parece a usted, pastor, que eran 430 años suficientes para que alguien padezca? Pero mire Dios lo que hace, los hace pasar por el desierto. Porque los desiertos, no me va a decir usted, o no me va a dejar mentir, que son los desiertos los que nos forman mejor. Los diferentes desiertos de la vida, situaciones que no esperábamos, el luto que no esperábamos, el papá que nos abandonó, la mamá que se fue de casa, la situación frustrante que no se logró, etcétera. Son esas cosas las que nos forman un carácter y que de repente decimos y podemos, si no tenemos a Dios en el corazón, ¿por qué me tocó a mí vivir mi vida? ¿Por qué no tengo una familia normal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y las preguntas del por qué, el por qué. Y no preguntamos el para qué, sino que solamente el por qué y no el para qué. Pero si somos hijos de Dios, si hay propósito en nuestra vida, que claro que hay propósito, todo tiene un propósito. Nosotros no estamos aquí por casualidades. Nosotros no nacimos porque a mi mamá se le olvidó tomarse la pastilla, hermano. Yo no nací por eso. Usted no nació por eso. Dice la Biblia que nacimos por voluntad de Dios y no nacimos por voluntad de sangre, ni de carne, sino por voluntad de Dios, para cumplir un propósito. Entonces el punto es que la gente viene a la tierra y cree que el propósito es ser ingeniero, ser doctor, ser lo que sea. Qué bueno serlo, es bueno. El problema es que no ese es el propósito. El propósito es ser hijo de Dios. El propósito es que conozcamos a ese Dios que un día nos va a rescatar. Por eso la Biblia dice, mejor es el día de tu muerte que el día de tu nacimiento. ¿Cómo es eso? Si el día que alguien nace hay fiesta. Si el día que alguien va a nacer es toda alegoría, es toda alegría, perdón, porque una nueva vida viene. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es mejor el día de tu muerte que el día de tu nacimiento. Pero es que, pastor, si el día de la muerte todo el mundo está llorando, ¿y por qué dice la Biblia que es mejor? Es que el día de nuestra muerte ya sabemos para dónde vamos. Mientras nacemos, no sabemos si vamos a tomar la decisión de aceptar a Jesucristo en el corazón, porque todo esto se trata de eso, de aceptar o no aceptar a Jesucristo en el corazón, para caminar, para ser guiado por ese Dios que ya conoce el camino anticipadamente. Entonces, siguiente por favor. Dice la Biblia en Deuteronomio 8:2. Si usted le sigue a la palabra se va a dar cuenta que hemos ido siguiendo, no estamos saltando los versículos. Dice, recuerda, ¿cómo dice? ¿Sabe de qué cosas padecemos nosotros? ¿Ah? ¿Sabe de qué más padecemos? Es de lo bueno que la gente hace por nosotros. Regularmente se nos olvida, ¿verdad? Mire usted qué pasa que cuando alguien le presta dinero a alguien, ¿qué sucede? Préstame porque si no me cortan la luz, si no me cortan el agua, si no pago esto y viene la otra persona y le ayuda, ¿verdad? ¿Y qué cree que pasa al deudor? ¿Qué cree que le pasa al deudor? Se le termina olvidando y después se termina hasta de enemigo. Porque se le olvidó. Yo digo una cosa siempre. Mire pues, yo voy a decir una cosa y aprenda esto. Mire, el dinero se paga, los favores no. ¿Me escuchó? Usted le prestan un dinero, usted lo paga, pero el favor nunca lo paga. El favor no se paga. Y a veces somos hasta desagradecidos. ¿Y por qué le digo esto? Porque el Señor dice, recuerda, en la versión Reina Valera dice, acuérdate. Aquí dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió, te llevó,
te cubrió, te guardó, te protegió. Fue tu proveedor, fue tu sanador. ¿Usted cree que en 40 años la gente no se enfermó en el desierto? Es que metámonos en el cuadro de un desierto. Un desierto de día es un gran calor y de noche es un gran frío. ¿Y cómo es que ellos tenían una columna de nube que los cubría de día para tener aire acondicionado en el desierto? Y de noche tenían una columna de fuego que les daba calefacción de noche. Vea usted la mente divina, la mente inteligente de Dios de guardar a quienes somos hijos. Por eso es que nosotros no estamos a merced del diablo ni del mundo, ni de todas las agendas maquiavélicas que se han nacido en el mismo infierno. Nosotros estamos a merced de un Dios que es bueno, un Dios que nos ama, un Dios que tiene cuidado de nosotros, un Dios que te ama con amor eterno, un Dios que tiene planes de bienestar para tu vida. Él dice, recuerda, o sea, no se te olvide. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. ¿Quién te sacó en el desierto? ¿Quién te sacó? Dios. ¿Quién te sacó de aquella tristeza profunda, de aquella depresión profunda? ¿Quién te sacó? Dios. ¿Quién te sacó de aquella situación económica difícil? Dios. ¿Quién te sacó de aquella enfermedad? Dios. Y si no te sacó, te dio también gracia para aceptar su voluntad. Entonces, mire usted, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió en el desierto. En el desierto. ¿Durante cuánto tiempo? 40 años. O sea, no es poco tiempo. Para esto, para muchos de nosotros, el desierto dura unos días, un mes, etc. Pero para esto les duró años. Y fueron 40 años. Y dice, ¿dónde dice que hizo? Te humilló. Y te puso a... ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Porque nadie que está en un desierto anda alegre, ¿verdad? Porque nadie que está en un desierto dice, soy el hombre más feliz de la vida, lo voy a lograr. Hoy amanecí contento, hoy amanecí alegre. Y en gran desierto. Y con las bolsas vacías, y sin trabajo, y con las deudas, y con todos los cobradores cobrándole. Había un banco aquí, Banco Azteca creo que se llamaba, donde le mandaban mariachis a cobrarle a uno. Bueno, a mí no, pues, pero yo supe de gente que le mandaron mariachi. Y le cantaban el deudor no quiere pagar. ¿Se acuerda de aquella canción, el mariachi loco? El deudor no quiere pagar, el deudor no quiere pagar. Y se oía en toda la colonia que usted debía y le estaban cobrando con mariachis, hermano. Le ponían a la gente en cada poste el señor de esta casa y le ponían la flecha, va. Y la flecha, iban las flechas a cabal para su casa. Este señor debe al banco, decía. Le llamaban de madrugada, le llamaban de noche, en el fin de semana. Porque es voraz el sistema, ¿sí o no? Pero Dios tiene planes de bienestar para nosotros. Entonces dice, donde te humilló, dice, te humilló. Porque esa es una humillación. Una humillación no en el sentido de aplastamiento, sino una humillación para que bajes la cabeza. Porque ante Dios, que es santo y puro, hermano, lo único que nos queda es bajar nuestra cerviz. Porque por levantar y mantener nuestra cerviz tan en alto, es que a veces somos tan orgullosos. Y hay gente que les pasan las cosas y no quieren entender que es para doblegar su orgullo. Entonces, ¿para qué Dios los llevó a ellos en el desierto? ¿Para qué? Para humillarlos, dice. ¿Para qué? Para que entendieran, para que se sometieran. Dice, los humilló y te puso ¿a qué? A prueba. Pero ¿a prueba para qué? ¿Para qué? Para revelar tu carácter. ¿Qué Dios anda buscando formar en nosotros a través de su Hijo? Su carácter. Porque sin su carácter nadie verá al Señor. Así sea el predicador, así sea el pastor, así sea el salmista, así sea quien sea. Así sea quien sea. Si el carácter de Cristo, mientras duremos en esta vida, no es formado en nosotros, hermano, no vamos a ver al Señor. Mire usted, y dice, te puso a prueba. O sea que aquellos momentos difíciles que has vivido en tu vida, ¿para qué fueron? Los momentos difíciles que has vivido en tu vida, ¿para qué fueron? Para formar un carácter. Para formar el carácter, dice, y averiguar
si en verdad obedecería sus mandamientos o sus mandatos. Sigamos, por favor. Entonces, no hay desierto sin propósito. No hay situación difícil que nosotros tengamos que pasar en las manos de Dios, porque a Dios se le ocurrió. Yo siempre digo una cosa: Dios no está con un fusil apuntando hacia atrás a ver a quién le cae. No, Dios está apuntando, mira, alza y objetivo, ¡pum!, para pegarle al blanco. Si Dios te puso su mirada, te puso sus ojos, es porque quiere formar un carácter en ti. Un carácter que te haga diferente al resto de la gente. Y no estoy hablando de un carácter como cuando nosotros interpretamos que carácter es que él tiene carácter porque es enojado. No, el verdadero carácter tiene un sentido de justicia y de veracidad y de integridad. Entonces dice, te puso a prueba para revelar tu carácter. No porque Dios no sabía, sino es que para que tú mismo te des cuenta cuál es tu carácter. Porque cuando estamos en las diferentes, mira, hace poco fuimos con la familia de mi esposa a Guatemala. Hermano, salimos de aquí a las 3 de la mañana. Llegamos allá donde teníamos que comer como a las 10 de la mañana. Como a las 10. Porque ahí íbamos para allá, hermano, y como solo como 3 hombres habíamos, las demás eran como 20 mujeres. Gasolineras que veíamos, gasolineras que parábamos, hermano. Paradas técnicas. Y total es que llegamos como a las 10 de la mañana allá. Después de algún tiempo de ir en el bus, fuimos a comer al lugar donde nos llevaron a comer. Salimos de ahí como a las 11. El pensamiento de nosotros era ir a Mundo Petapa ahí como a las 2 de la tarde. O 1 quizás. ¿Y qué va a creer usted? Salimos del lugar ahí por Fray Janes. Salimos como a las 11 de la mañana. Caminamos, si fueron 500 metros, fue mucho, en 3 horas y media. En 500 metros, 3 horas y media. Y ya se imagina usted, 20 mujeres y 3 hombres, adentro de un bus, 3 horas y media, sin moverse. Y comenzó, hermano, y que demandemos, llamemos al fiscal, traigamos a los jueces y metamos los presos a estos que no. Por el tráfico de Guatemala, hermano. ¿Y qué tenía que ver el motorista ahí? Total es que cuando yo vi que la cosa se puso oscura de verdad, y ya que medio mundo se comenzó a bajar del bus porque no avanzábamos, ¿va? Habían niños ahí que querían ir al baño, etcétera, etcétera, todo un lío. Vine yo, me paré y le dije, momento, esto vamos a hacer, ¿o no? Esto vamos a hacer y esto vamos a hacer. Y eso hicimos. Es que el verdadero carácter de Dios se manifiesta cuando todo está en caos. Usted toma, por ejemplo, tenemos que tener carácter para tomar las mejores decisiones a pesar de. Entonces, porque ahí se nos revela el verdadero carácter. El verdadero carácter no es para que Dios se diera cuenta, sino es para que nosotros mismos nos demos cuenta si tenemos el carácter que está formando de Dios en nosotros o no, para hacer lo correcto. Entonces, quiero ir terminando. Es tan importante los desiertos. Mire esto. Es tan importante el caminar. Es tan importante los desiertos en el caminar cristiano. Que si, escuche esto, que si no hay desiertos, escuche, y lo digo con toda propiedad y con toda libertad y con toda autoridad, que si no hay desiertos, tenemos el potencial riesgo de no entrar en el reino de los cielos. Se lo voy a demostrar, porque sin el carácter de Cristo formado en nosotros, nadie verá al Señor. Sin el carácter de Cristo es su santidad. Y dice la Biblia, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, no, pastor, mire, es que yo era medio, fíjese que yo de vez en cuando, fíjese, me portaba bien. No, dice, sin santidad, nadie verá al Señor. O sea que dicho de otra manera, con santidad, sí veremos al Señor. Entonces, mire lo que dice Hechos 14:22. Hechos 14:22. Y aquí le voy a demostrar lo que acabo de leer, lo que acabo de decirle. Dice la Biblia, confirmando los ánimos de los discípulos del apóstol Pablo, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, mire lo que les dijo, es necesario. ¿Cómo es?
No, repita conmigo. Necesario. ¿Cómo es? Es que cuando yo digo que repita, no es porque a mí me gusta que repite, sino porque su alma lo debe saber, porque el alma no quiere pasar por el desierto. Es, ¿qué? Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Nunca nadie fue mejor cristiano después de pasar un proceso, llámese como se llame. Y por eso es que los procesos para un hijo de Dios no vienen como producto de la suerte o de la mala suerte. Por eso es que los procesos no es ¿por qué a mí? Sino es ¿para qué me va a servir? Entonces dice, es necesario, y lo vuelvo a repetir, necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, vuelvo y repito, porque usted me va a decir, pastor, entonces aquí el desierto es el asunto. Pues les quiero recordar una cosa: el desierto tiene su fin. El desierto tiene su final. El desierto tiene su tiempo de caducidad. El asunto es que cuando venga un desierto a nuestras vidas, de ahora en adelante, usted no va a decir, Señor, ¿y por qué? No, Señor, ¿para qué? ¿Para qué está formando eso en mí? ¿Por qué permitiste como aquel hombre que le dijo, Señor, ayúdame a perdonar? Y le mandaron uno que lo ofendió todo. ¿Vea? Ayúdame a perdonar. Ayúdame a tener fe, Señor. Le mandaron una gran enfermedad para que tuviera fe que iba a ser sanado. Porque ¿para qué pues? Entonces dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahora sí podemos decir, gracias, Señor, por las puertas que me has cerrado en la vida. Estoy seguro que muchas mujeres que están casadas aquí han de decir, gracias, Señor, porque me quitaste a aquel novio de mi juventud. Antes le parecía guapo, hoy le todo gordo, más gordo que yo, todo demacrado. Dice, Señor, gracias por el que me diste ya, por el que tengo aquí a la par. Amén. Y los hombres podemos decir igual, va. Gracias por aquella tóxica que me quitaste. Amén. Gracias por aquella loca, aquella que solo me veía celando, por aquella que, bueno, vamos a meter en problemas aquí. Hermano, ¿cuánto podemos decir, Señor, gracias por las puertas que me has cerrado? Gracias por esas puertas, Señor, que tú en tu omnisciencia conocías que no me convenían. Gracias por ese negocio que no hice. Gracias por ese socio que al final se terminó saliendo de la sociedad. Gracias, Señor, por aquel trabajo que me quitaste y me diste uno mejor. Gracias. Gracias por el proceso que me hiciste pasar. ¿Sabes qué dijo un día Job? ¿Cuántos han leído el libro de Job? Job es un libro, hermano. Wow, especial. Nosotros lo hemos leído como 3 veces, todo el libro. Y hay una frase que a mí me marca la vida de ese libro, de tantas, ¿verdad? Hay una frase que lo dice en el último momento. En el último momento. Si usted no sabe quién es Job, a Job le quitaron todo, hermano, en cuestión de minutos y horas quizás. Le mataron todos sus hijos en cuestión de minutos y segundos. Y no era cualquier hombre, ¿verdad? Era un hombre que dice la Biblia que era un hombre justo. Si Dios dice que era justo, es porque era justo. Y el diablo llegó y le dijo, Señor, ¿ya viste a tu siervo Job? ¿Cómo te hace sacrificios? ¿Cómo te honra? Déjame tocarlo. Desde ahí nos damos cuenta que nadie nos puede tocar si Dios nos lo permite. Déjame tocarlo. Y le dice Dios, tócale todo menos su vida. Y después de ese gran proceso, donde hasta la esposa se le da vuelta también, hermano, porque la esposa se le vuelve en contra, le dice, ¿cómo le dice?
maldice a Dios y muérete. Con el gran problema, sus hijos muertos, sus posesiones perdidas. Era el hombre rico, era un hombre próspero, etcétera, y le tocan todo eso. Y él dice en el capítulo 42, ponémelo por favor, 42:5. Job 42:5 es una frase, es un versículo que a mí no se me olvida. Job 42:5 dice una frase importante. Job 42:5. Después de aquel gran proceso, después de padecer tanto, le dice: hasta ahora solo había oído de ti. Porque a veces así nos pasa, solo hemos oído de Dios. Pero ahora dice: te he visto con mis propios ojos. En la versión esta dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces solo oímos, pero cuando nos pasan las cosas a nosotros, entonces nos damos cuenta de que Dios es real. Entonces, quiero terminar diciéndoles pues que es importante que entendamos que aunque Dios nos guíe, que aunque Dios nos lleve de su mano, hay que tener cuidado. Escuche esto, mucho cuidado cuando Dios ya te haya sacado del problema. Y se lo voy a leer rápidamente. Deuteronomio 8:9. Dice la Biblia así: a la tierra donde vamos, fíjese bien, es una tierra donde dice que abunda el alimento y no falta nada. Porque esto es para que no se te olvide. Porque un día, en la condición en que tú estás, no vas a estar en esa misma condición. Ay, hermano, estoy profetizando en el nombre de Jesús. En la condición en que estás, no va a ser la misma condición en que vas a estar un día. Cuando yo era un niño, yo le decía a mi mamá: yo quiero ser policía, le decía yo. No, yo le decía: yo quiero aprender a soldar. Yo quiero ser albañil. Esas eran mis aspiraciones. De niño, cuando es un niño que uno ve la cosa. Quizás porque había alguien que estaba haciendo esas cosas. Mas yo no sabía dónde Dios me iba a llevar. Y un día Dios me permitió, sin yo proponérmelo, estudiar y llevarme donde Dios me ha llevado. Hermanos amados, no es donde yo quisiera estar. Yo quisiera estar aquí al 100% en esta obra. Y yo sé que pronto Dios me lo va a conceder. Pero vuelvo y reconozco que no ha sido mi propio esfuerzo solamente, mi inteligencia, sino que fue la mano del Señor. Y Él dice: a la tierra donde vas abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras, donde el cobre abunda en las colinas, o sea, abundancia. Un día vas a estar, y es menester mío advertirles esto hoy. Siguiente versículo: cuando hayas comido, dice, hasta quedar satisfecho. Escucha: asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. O sea, sé un agradecido. Que nunca se te olvide por el desierto que te hizo pasar. Que nunca se te olvide por los momentos y los valles que te hizo cruzar. Que nunca se te olvide que fue su mano la que te guardó y te cuidó. Que nunca se te olvide que fue Él y nadie más. Y dice el Señor: sin embargo, escuche esto, hermano, esta es una palabra clave para nosotros hoy. Sin embargo, es el momento, en el tiempo de la abundancia. Por eso yo siempre he dicho una cosa: prueba no es no tener, prueba es tener. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener, ¿cómo? ¿Cuánto? Mucho cuidado. Tenga cuidado, tenga cuidado. Cuando haya suficiente,
cuando no falte nada, tenga cuidado. Dice, en tu abundancia ten cuidado de no... ¿Cuál es el problema? El problema no es llegar a tener, porque el problema no es... Dios hizo rico a mucha gente. Abraham fue rico, Salomón fue rico, David fue rico. Pero ricos ¿para qué? Dice la Biblia, dile a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras. Ricos en buenas obras. Tengan cuidado. Y dice, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Siguiente, por favor. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, mire pues, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se te haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso. Y mire, hermano, se nota cuando alguien va tomando esos vientos de orgullo. Se nota. Por eso aquel hombre dijo un día, aquel apóstol dijo un día, Señor, no me des mucho. El salmista, perdón, dijo, no me des mucho para que me olvide de ti. Y no me des tan poco para que murmure y blasfeme de ti. Entonces dice, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. ¿Qué hizo? Quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Entonces, sino que al contrario, pasa la alabanza por favor. Mejor seamos como el salmista David, que en el Salmo, en 2 Samuel 22:1. Usted sabe que David vivió momentos difíciles, ¿cierto? David es el ejemplo de vida de valles, de montes y de valles. David es el ejemplo de vida de los montes y de los valles. De los montes por las victorias que Dios le dio, pero de los valles para acordarse de Dios y honrar a Dios aún en su dificultad. ¿Quién me puede mencionar un valle de David? ¿Se acuerda de la cueva de Adulán? Dice que se juntó con un montón de gente de 3 tipos: los endeudados, los amargados y los enlutados. Y de paso lo hicieron jefe de los amargados, de los enlutados y de qué más, y de los endeudados. Imagínese usted, lo nombramos jefe de los endeudados, de los enlutados y de los amargados. Pero esos endeudados, esos enlutados y esos amargados fueron los que después de un tiempo, con la guianza de David, lo llevaron a ser esos, los que fueron llamados los valientes de David. No, hermano, no importa la condición hoy, pero vamos a ser como el carácter de David. ¿Sabe qué dijo David ahí? David pasó muchas batallas. Su propio jefe lo quiso matar. Su propio hijo se levantó un día contra él, Absalón. Un hijo violó a su media hermana, o sea, las 2 hijas de David, hijos de David. El otro hijo mató al que violó a la hermana, o sea, los 3 hijos de David involucrados. Y el otro un día le quiso quitar el reino, y su jefe lo perseguía para matarlo, el rey Saúl. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a llorar todos. ¿Sabe qué hizo David? Dice la Biblia, David entonó cántico al Señor
el día que el Señor, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Un día el Señor nos va a rescatar de todo. Porque yo le voy a decir una cosa, el desierto un día acaba. Amén. El desierto solamente era el tramo necesario pasar para llegar al propósito. Si tú estás pasando un momento difícil o lo has pasado, porque a veces creemos que vemos a las personas y no creemos que sufren de depresiones, que sufren de tristezas, que sufren de traumas de niño, etcétera, cosas, hermano. Pero son situaciones, lutos no superados aún. Bueno, nunca se supera un luto, pues no estoy diciendo eso. Nunca se supera. Pero por lo menos dar el tratamiento necesario en nuestra alma para que podamos ser personas que podamos continuar con nuestra vida. Y dice, David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos. Y dice, y de Saúl. Porque era todos sus enemigos y Saúl. Y el siguiente versículo dice, y cantó así. Mire que cantó así: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Siguiente: mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador y el que me libra de toda violencia. Yo no sé. Ahora podemos decir, Señor, gracias por los no tuyos. ¿Sabe qué hay detrás de cada mandamiento? ¿Sabe qué hay detrás de cada mandamiento? Hay un no. Detrás de cada mandamiento hay un no. No matarás, no robarás, no aquí, no allá, no. Y uno dice, ¿y por qué no? Por amor, papaíto. Por amor. Por amor. Entonces, ahora vamos a decirle a Dios, Señor, gracias. En nuestras oraciones debe estar contenido, Señor, gracias por las puertas que me vas a cerrar este año. No tenga miedo de decir, Señor, ciérrame las puertas que no me convienen. Incluya dentro de sus oraciones, porque el complemento de todo es aceptar también la voluntad de Dios. Jesús fue a la cruz, y en la cruz, después del sufrimiento, el vituperio y todas las ofensas y las maldicencias y sus clavos en sus pies y en sus manos y la espada en su costado y la lanza en su costado y su corona de espinas y sus latigazos en su cuerpo, que hasta donde dicen los comentaristas, no es suficiente lo que vimos en la pasión de Cristo. No fue así, fue peor. Y estando ahí dijo él unas palabras: ¿será de mí, Señor, que yo pase esta copa? Pero él mismo dijo, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Si de algo podemos sacar este mensaje ahora es aprender a aceptar su voluntad, entendiendo que su voluntad tiene tres características: es buena, es agradable y es perfecta. Siempre lo que Dios quiere para vos y lo que Dios tiene preparado para vos es mejor que lo que tú mismo piensas que puedes alcanzar.